Muy buenas tardes, soy Nicolás Franco y el día de hoy me encuentro con el señor Baldwin Montero Plaza, un comunicador muy importante aquí en el país de Bolivia, que ha ocupado cargos como subdirector de Página 7, del periódico Página 7, o también ha sido jefe de prensa en el periódico La Razón. El día de hoy queremos tener un acercamiento con él y conocer un poco más respecto a su trayectoria en el ámbito de la comunicación. ¿Qué tal, querido Baldwin? ¿Cómo te encuentras el día de hoy? Un gusto, Nicolás. Todo bien, gracias y gracias por la entrevista, pues. Bueno, nos gustaría comenzar conociendo cuál ha sido el recorrido académico, específicamente desde la etapa universitaria. ¿Cuáles han sido las motivaciones para entrar a la carrera de comunicación y cómo fue el desarrollo? Bueno, en mi caso la situación fue muy casual. Yo muy jovencito me fui del país, a los 17 años viví en el exterior. Falleció mi padre, que era periodista, un periodista que cubría Palacio de Gobierno y bueno, también hacía radio, hacía deportes. No estaba en mis planes ser periodista, pero falleció mi padre, tuve que regresar del exterior donde vivía y buscando una alternativa de estudios, porque primero era el trabajo y después los estudios. En ese momento la situación era complicada para mi casa. Me encontré con un amigo que me dijo que estaba yendo a inscribirse a la carrera y claro, me motivó el hecho de que mi padre también estudiaba comunicación. Entonces mi padre perdió en el periodismo, entonces me inscribí de esa manera a la UMSA. Y bueno, con la colaboración, efectivamente me abrieron un espacio después algunos colegas de mi papá en ese entonces en el periódico Última Hora. mm, ir a, Comencé, mientras estudiaba, comencé a colaborar primero en el recorte de cables, que sé yo, de internacional, etcétera, ¿no? Pero así ingresé a hacer periodismo, pero, perdón, me salté, creo que el tema de la universidad. En la universidad ingresé, como te digo, por un asunto de casualidad. De principio, antes de salir del país, yo estudiaba economía. Pero bueno, terminé en la carrera, se me complicó, porque comencé a trabajar muy rápido, ¿no? Como te decía, me abrieron espacios. Entonces, ya desde el segundo semestre comencé a trabajar, entonces pataleando, seguí en la carrera de comunicación en la UNSA, pero finalmente nunca llegué a obtener el título, ¿no? Entonces, mi preparación ha sido más, digamos, autodidacta, pero sí, obviamente, también en el egreso, digamos, ¿no? Pero la titulación no. Y por el ritmo, te diría, del trabajo. El ritmo es muy intenso. Antes lo era probablemente, bueno, no, en realidad creo que en las dos épocas en las que comencé y en las que nos encontramos ahora es bastante intenso, pero con diferentes características. Cuando yo comencé a trabajar, por ejemplo, se trabajábamos 365 días del año, ¿no? No había fines de semana libres para los periodistas, por ejemplo, ¿no? Teníamos que dejar material, que quedarnos a trabajar sábados y domingos. Entonces, te imaginarás, yo tenía 20 años en ese entonces. Fue un shock, pues, para mí, ¿no? Ese ritmo de trabajo, pero había que entrar al ritmo de los colegas de ese entonces. Entonces, con ese ritmo y demás, realmente se complicó mucho el tema de los estudios. Demoré muchísimo tiempo porque era aprobar algunas materias y otras así no los semestres íntegros, ¿no? Eh, pero bueno, dediqué más tiempo al trabajo realmente porque la necesidad lo meditaba en la casa. Bueno, como te decía, me incorporé a última hora a esos 20 años, con respaldo de alguna persona, de algunos colegas de mi papá. Me abrieron un espacio y claro, la exigencia de ellos era bastante especial en mi caso, porque, digamos, era igual de exigente que con el resto de los compañeros, pero tal vez con un poco más por mi edad y todo, un poco de solidaridad, digamos, por lo que le había pasado a mi padre, etcétera, ¿no? Yo tuve la fortuna de haber comenzado de esa manera. Comencé a los 20 años ya, y en el área primero de sociedad. En ese tiempo, los periodistas habitualmente comenzábamos en el área de sociedad y después iba pasando a otro, ¿no? Pasabas a economía y, digamos, cuando ya afinabas todo, etcétera, llegabas a ocupar política, ¿no? A trabajar en el área de política. Y después ya tus aspiraciones podían ser una escritura de informaciones, de redacción, una subdirección, dirección, o lo que fuera. Pero bueno, comencé en el área de sociedad. Estuve un tiempo
yo diría que corto, unos 6 meses he debido estar en sociedad, follándome, aprendiendo, como te digo, al margen de asistir pausadamente a la universidad, leyendo todos los textos que había dejado mi viejo en la casa, eh, y pasé al área de seguridad después, y posteriormente ya ocupé un espacio en la sección de política, que era la más desafiante, ¿no? Comencé cuando en la redacción trabajaba con máquina de escribir, entonces ese era un desafío también, porque, pero también muy, muy educativo para nosotros, porque ahora, por ejemplo, escribes un texto en la computadora, puedes retroceder, revisarlo, hacer un copy-paste, puedes hacer muchas cosas en la computadora. Entonces tú escribías el texto, te equivocabas y tenías que hacer una bola de papel y botar la basura y comenzar de nuevo, ¿no? Entonces, pero era muy, muy, yo tengo mucha nostalgia cuando recuerdo esas redacciones, cuando ingresabas y era escuchar las máquinas de escribir así a full, ¿no? A full, a full. Y los periodistas escribiendo con 3, 4 dedos nada más. Casi todos más o menos ese ritmo. Entonces, eh, fue a esa edad ingresé. Bueno, después ya a los 29 años, si no recuerdo, llegué a ser jefe de redacción del periódico Última Hora. Pasé también al periódico Hoy como jefe de informaciones, ahí era columnista también. Pasé después a trabajar algunas radios, estuve en Radio Cadena Nacional, donde era jefe de prensa, estuve en Radio Libertad, tiempos cortitos. Mi carrera ha sido más en el periodismo escrito. Estuve en Radio Cadena Nacional, estuve en Radio Cristal, hice algún trabajo en alguna dependencia del Estado, en ese entonces el Ministerio del Interior, donde asumí la jefatura de prensa de ese ministerio en el cierre de gestión del ministro entonces apellidaba Lupo. Y después regresé ya al periódico Última Hora como jefe de informaciones. Eh, Asumí la dirección interina del periódico por alrededor de 5 meses o medio año. Dejé el periódico Última Hora porque tuve algunas discrepancias con la persona que vino a asumir el cargo de la dirección, discrepancias de orden. Bueno, en realidad yo había escrito una columna y me la vetó, y eso era inaceptable, ¿no? Entonces eso hizo que me aleje del periódico, Última Hora. Estuve un tiempo sin trabajo y de ahí me llamaron al periódico La Razón. En La Razón estuve prácticamente 17 años. Comencé como editor de política, pasé a ser jefe de informaciones, después jefe de La Razón Digital. Y al final estuve haciéndome muy, muy cortito tiempo y haciéndome cargo de un proyecto de convergencia que había entonces, el tránsito de la empresa digital, que en realidad lo habíamos ya comenzado con el proyecto digital mucho antes. De ahí, bueno, pasé a Página 7, de donde comencé como editor del área, donde ingresé como editor del área de seguridad y pasé para la subdirección en los últimos 3 años. Y poco. Esa ha sido mi carrera y ahora estamos trabajando quizá en un proyecto nuevo, ¿no? Claro, y justamente en el año 2020 hasta más o menos el 2022 hemos vivido un momento muy importante, ¿no? En todo el mundo y en todos los rubros, que es justamente la pandemia. ¿Cómo afectó la pandemia al desarrollo? Si no me equivoco, en esos años usted estaba en Página 7 todavía, ¿verdad? En la pandemia todavía estaba en La Razón. Ah, Y claro, el golpe fue tremendo, pero mira, fue tremendo para todos los medios, fundamentalmente escritos, ¿no? Pero ya era una crisis que venía de antes, venía de antes. Yo creo que se agudizó con la pandemia, pero ya venía de antes. Cuando surgieron los medios digitales, cuando los medios escritos cometimos, yo creo que la mayor parte, muchos errores, ¿no? En el proceso de aprendizaje de nuestro traslado hacia el espacio digital. Por ejemplo, te comento, cuando comenzó esto, lo que hacían los periódicos era pasar las notas que se publicaban en el impreso a digital. Lo subían y punto. Ese era como hacer el periódico digital. Y claro, tú te estabas dando de alguna manera un tiro en el pie, ¿no? Porque le estabas dando gratis a la gente que le vendías el impreso, ¿no? Te estabas dando el producto gratis. Entonces, se cometieron muchos errores de ese tipo, pero fue, como te digo, un proceso de aprendizaje. Creo que eso le ha tocado absolutamente a todos los medios, ¿no? En el país creo que hemos demorado muchísimo en reaccionar frente a este desafío. Y claro, cuando llegó la pandemia fue un golpe terrible, porque, mira, en el país ni siquiera habíamos avanzado en lo que son las plataformas de pago para los medios digitales, ¿no? O sea, que es un mecanismo, ¿cómo vas a sobrevivir con un medio digital si no tienes plataforma de pago para suscriptores? Ciertamente la publicidad no te va a sostener todo, pero además es un proceso, pues los mismos anunciantes, todos están cambiando de plataforma, ¿no? Ahora la gente, tú ya no buscas
Cuando vas a comprar un vehículo, ya no entras al periódico digital, ni menos al impreso para que te diga qué vehículo pudieras comprar. Te entras directo a la tienda. Pero nos está tan bien enseñado, creo yo. Creo que esa ha sido una ganancia para los periodistas que hacíamos escrito, impreso. Ha sido una ganancia porque nos ha forzado a trabajar más en la web. ¿No? Estamos obligados a hacerlo, a aprender nuevas herramientas, a ser más ágiles en nuestra redacción, a escribir de otra manera, porque el lector en la digital te lee de otra manera que el impreso, es una lectura más rápida, en el impreso es más reposada, es decir, ha sido un proceso también de aprendizaje en paralelo a la crisis que se ha agudizado, ¿no? Y bueno, como usted menciona, estamos viviendo una revolución digital en la que los medios se tienen que prácticamente adaptar o morir, ¿verdad? Entonces, ¿cuál cree que es la situación actual de los medios escritos en Bolivia? Mira, yo creo que el desafío es que los medios, efectivamente, como bien has dicho, se tienen que adaptar o morir, pero los periodistas también tenemos que adaptarnos o morir. ¿Por qué? Porque antes tú escribías tus notas, hacías tu reportería, había un fotógrafo, había cuando estaban comenzando los medios digitales, un editor de video, había varias manos. Ahora los periodistas estamos frente al desafío de ser, no sé, un término vamos a utilizar, polivalentes. Un periodista ya no puede decir, no manejo una aplicación, no puede decir, ya no edito un video, no puede decir, no tomo fotografías, no puede decir, no conozco por lo menos eh, algunas bases de lo que está pidiendo al que es la inteligencia artificial. O sea, un periodista ya no puede decir que esta no es su área, ¿no? Entonces estamos frente a ese desafío enorme como periodistas, pero una puerta enorme también para los jóvenes periodistas que tienen mucha mayor facilidad para manejar todas estas herramientas y hacer cosas maravillosas, pues hacen cosas maravillosas. Mira, yo creo que hay muchos colegas, por ejemplo, que criticaban a algunos jóvenes o incluso mayores que se han metido, por ejemplo, a las redes, al uso de TikTok y demás. Yo realmente les admiro, digo, al margen de los contenidos que puedan ser, con los que pueda coincidir o discrepar, pero han encontrado una fórmula para crecer, para hacerse escuchar con la gente, para tener un feedback. Es decir, eso deberíamos hacer los periodistas también, ¿no? Sí, yo creo que creo que el impreso, la otra parte de tu pregunta, definitivamente está condenado a desaparecer nada más. Y a desaparecer junto con una generación, porque si ahora ves el impreso, y creo que para ello no hay que hacer un estudio grande y nada, o sea, es claro que el impreso lo compran las personas mayores. Las personas mayores, además, que están falleciendo, pues, así de claro. Y los jóvenes están en el uso de la tecnología, en los medios digitales, etcétera. Entonces, creo que simplemente es un factor de tiempo y el impreso va a quedar para el recuerdo. Y sí, también probablemente quedan algunas cosas. Creo que justamente hemos estado viviendo esto con el cierre del periódico Página 7, que ha sido algo reciente, ¿no? ¿Qué nos podría comentar respecto a este cierre? ¿Cuáles cree que han sido las causas y más o menos cuáles podrían ser las consecuencias de este cierre? Bueno, las causas, el propietario del medio ha hecho conocer públicamente varias causas. Entre ellas ha hecho conocer, por ejemplo, una causa que es la de la asfixia gubernamental. Obviamente la pandemia, las nuevas tecnologías, ese tránsito a las nuevas tecnologías, etc. Creo que en todo eso tiene razón, pero hay un elemento que yo destacaría y es una posición absolutamente personal. El tema de la asfixia gubernamental. Creo que los medios ya no deberíamos, ya no deberían nacer pensando en depender del financiamiento gubernamental. Y creo que como periodistas deberíamos hacer una campaña, no de pedir que se reparta la pauta de publicidad del gobierno, pedir que se cierre. O sea, deberíamos pedir que ya no haya esa pauta, porque mira, si te pones a pensar, creo que hay como veintitantos ministerios ahora, ¿no? Veintitantos ministerios. Cada ministerio tiene una unidad de comunicación. Cada unidad de comunicación, incluso algunas viceministerios, algunas direcciones, tienen responsables de comunicación. Cada unidad de comunicación debe tener unos 5 funcionarios, al menos. Encima de eso, tienes toda una red y un aparato enorme de medios del Estado o medios que son financiados por el Estado para que hagan trabajo para el Estado. ¿No? Entonces, tienes todo un ejército. Es un ejército que tienes ahí. Entonces, yo no personal, te digo, es una posición personal,
No creo que debíamos los periodistas entrar en ese debate de que la pauta publicitaria debía democratizarse, la del Estado. No, o sea, no debería haber pauta publicitaria. El Estado, ese dinero debía destinarse a cosas más importantes para el país. Y los medios comenzar a depender efectivamente de una situación competitiva de otro tipo de mecanismos de financiamiento, ¿no? El sector privado, pero además los suscriptores. Yo creo que a futuro, si bien ahorita, obviamente todos quieren la información gratuita, etcétera, entonces, en algún momento, la gente tiene que comenzar, la audiencia tiene que comenzar a valorar eh, lo importante que es la información certificada, que es la que le vamos a poder proporcionar los periodistas y los medios de comunicación que hacemos un trabajo serio, ¿no? Ellos. Entonces, no es un costo muy elevado. Por ejemplo, Página 7 cobraba 1.30 por día, un boliviano con 30. Eso es lo que la gente paga para que le cuiden el auto cuando deja parqueado. O sea, no puedes hacer una inversión de ese tipo para recibir información certificada, para ser una persona que esté realmente bien informada y no sea víctima, no sé, de toda esta desinformación que está corriendo en las redes. Entonces yo creo que en algún momento va a llegar eso y la gente va a comenzar a valorar y va a suscribirse. Y ahí los medios digitales van a tener fortaleza. Y lo lamentable de todo esto, Nicolás, creo que es que el escenario se vuelve mucho más hostil para los lectores porque lastimosamente se ha politizado mucho el manejo de los medios de comunicación y efectivamente, yo he estado en Página 7, no te puedo decir que se ha hecho un trabajo político, ¿no? Jamás en la redacción, a mí me han dicho con una nota en el sentido, en el otro, etcétera, pero sí era una redacción libre de escribir las cosas como eran. Es decir, si había un dato de corrupción en el gobierno, si había alguna cosa, se investigaba y se llegaba al fondo y se publicaba sin ningún problema. Sí, las páginas de opinión fijaban una posición bastante crítica, dura, probablemente en algunos momentos contra el gobierno, pero esa era esa era la posición editorial, las páginas de opinión, que es algo que a veces cuesta diferenciar, incluso a los actores políticos, incluso a algunos colegas, ¿no? Les ha costado diferenciar eso, o sea, opinión, información, ¿no? A las nuevas generaciones se cierran muchas puertas también, pero también hay que verlo como una oportunidad. Yo creo que las nuevas generaciones están ante el desafío de crear sus propios medios. Ahora ya no necesitas un empresario que te ponga una imprenta, que te ponga todo un aparato de distribución, que te ponga vehículos, que te ponga, como se necesitaba, por ejemplo, con los medios escritos en su momento de auge. Había todo un aparato empresarial por detrás, económico, y por detrás, obviamente, habían intereses también, ¿no? Entonces, pero ahora los periodistas, los jóvenes periodistas, yo transmito siempre esto a quienes están estudiando la carrera, a quienes ven con mucha pasión este oficio, porque justamente es muy lindo, pero es a veces duro. Creo que están en un momento en el que pueden ver esta puerta, ¿no? Es decir, pueden construir sus propios medios, pueden cimentar esos nuevos medios sobre la base de la credibilidad, la confianza, que ahorita no te va a dar mucho dinero probablemente, pero va a ser lo que le va a dar fuerza al medio a futuro. Perfecto, bueno, ya para concluir con esta entrevista tan enriquecedora, nos gustaría conocer algún mensaje o algún consejo para justamente los estudiantes de comunicación que se están enfrentando a este cambio digital, a esta nueva forma de hacer comunicación. Eh, Como te decía, quizás el mensaje que más me gusta transmitir a los jóvenes que han elegido esta carrera que es tan linda, de verdad, te desgasta enormemente, pero es muy, muy linda, porque además tiene una responsabilidad enorme con la sociedad. Lo que yo transmito siempre a los jóvenes es, primero, que no piensen en, en ser dependientes. Bueno, ahora los jóvenes ya no piensan de esa manera, son más emprendedores, más avesados, ¿no? Entonces piensen en construir sus propios medios, no se rindan a la primera también y piensen mucho en lo que les decía hace un ratito, ¿no? Es decir, un medio hay que consolidarlo, no en función de cuánto plata le va a entrar, eso dura poco. Un medio va a durar mucho por la calidad de su trabajo. Bueno, muchísimas gracias. Realmente ha sido una entrevista muy enriquecedora. Y bueno, no sé si quisiera comentarnos un poco de los proyectos, ¿no? En los que está trabajando o el porvenir que viene para el señor justamente Baldwin, ¿no? Sí, mira, yo estaba con la idea de un poco ya
dedicarme a otras cosas, porque el ritmo te agota, ¿no? Como te dije, he comenzado muy jovencito, 20 años, ya son 34, 35 años que estoy en esto, entonces te agota porque los ritmos siempre han sido 24/7, ¿no? Y eso se va a mantener. Pero ahora me alenta la posibilidad de emprender un proyecto periodístico que todavía lo estamos manejando con algún nivel de reserva, porque obviamente este es un proceso de construcción, que esperamos que sea un aporte enorme y fundamentalmente para la sociedad, con todas estas cosas que como equipo de Página 7 y otros colegas de otros medios también hemos aprendido en estos años, ¿no? Además un equipo enriquecido con algunos jóvenes periodistas que queremos darle al país una lectura en la parte, si quieres, política, en la parte fuerte, digamos, en la parte, no vamos a llamar fuerte, la vamos a llamar parte más dura, si se quiere, en esa parte muy cercana a lo que hacía Página 7 con esa libertad que se hacía en el medio, etcétera, y que muchos sectores han apreciado, ¿no? Porque tienes que tener un espacio que sea que cuestione a las cosas que hay que cuestionar, que investigue, que profundice, etcétera, pero sin descuidar algo que tal vez en algún momento lo hemos hecho, que es el interés ciudadano por otras cosas también, ¿no? Estamos en la construcción de ese proyecto, esperamos que nos vaya bien y bueno, por lo menos invertir un par de años más en consolidar esto. Bueno, sin duda todos vamos a estar a la expectativa siguiendo este proyecto y bueno, quisiera agradecerle por esta entrevista. Realmente es importante escuchar a los comunicadores que ya se han desempeñado, ¿no? En todo el ámbito, en los rubros y sobre todo conocer cómo ha sido todo antes para poder evitar cometer tal vez los mismos errores y siempre buscar mejorar, ¿no? Para el bienestar tanto del público como de los mismos medios. Ha sido un gusto conocerlo y espero que en algún momento podamos reencontrarnos, tal vez no como estudiante y alguien que ya está en los medios, sino tal vez algún día como colegas. Muchísimas Sí, así gracias y será, hasta otra Nicolás. Un oportunidad. abrazo y muchas gracias a Gracias. ti y a tus compañeros. Gracias.